Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a describir lo que es el tema estadística descriptiva, sus dos ramas, así como lo relativo a la obtención de la muestra y los métodos de obtención de muestra. Para ello les compartiré pantalla y de esta manera podamos iniciar esta explicación. Bien, como se los estoy mostrando, el proceso estadístico cuenta con las dos etapas que a continuación se muestran. Primero, tenemos la estadística descriptiva, que se conforma de la parte de la obtención de las muestras, la organización de la información, aquí se clasifica también, y la presentación. Para la presentación se utilizan diferentes formas. Pueden ser gráficas, pueden ser cuadros estadísticos, puede ser información escrita, pueden utilizarse pictogramas. Hay muchas formas para presentar la información. En la segunda parte de la estadística o proceso estadístico tenemos la estadística inferencial. En ella se va a realizar un análisis, una interpretación de los datos y de esto se van a generar decisiones, como lo pueden ser políticas públicas de prevención, políticas de atención, es decir, qué se va a hacer con esta información que nosotros estamos capturando. Ya hablando propiamente de la estadística descriptiva, tenemos pues que se compone de la recopilación, caracterización y presentación de ese conjunto de datos que va a describir una serie de eventos. Hay que mencionar que la estadística es un reflejo de la realidad porque se van a capturar o se van a recoger información que en este caso son hechos que ya se registraron. Está, en este caso, la estadística descriptiva conformada por los procedimientos que vamos a utilizar para poder recolectar, resumir y describir las características de un conjunto de mediciones que se realizaron. Hay reglas básicas dentro de la estadística descriptiva. Primero, habrá que recoger la información que sea la más importante y la necesaria, porque dentro de la información podemos encontrar bastante información que no nos va a servir. Luego habrá que organizarla, clasificarla de acuerdo a su importancia y elegir el método como la vamos a presentar. Están las gráficas de barras, las circulares, hay las poligonales que nos muestran tendencias, están las de frecuencias, los histogramas que vamos a utilizar en este curso, hay ojivas, hay diagramas de tallo y de hojas. Aquí en la estadística descriptiva no se hacen inferencias, es decir, no se hacen conclusiones. Recuerde que una inferencia es una conclusión basada en datos estadísticos, basada en datos duros. A las gráficas que nosotros elaboremos siempre habremos de agregarle cantidades y nomenclaturas, es decir, referencias. Igual, habrá que utilizar colores que en un momento determinado sean agradables a la vista y no sean algo que lastime o haga que el espectador pierda de la concentración en lo que usted le quiere informar en cuestión de números, en cuestión de datos. Muy importante la presentación de comparativos en tiempo y en espacio. En tiempo, por ejemplo, yo puedo hablar de cuántos accidentes hubo este año en el municipio de Chihuahua y un comparativo en tiempo es cuántos hubo el año pasado, el antepasado y así sucesivamente. En espacio, un comparativo en espacio, pues es compararlo con otras ciudades de la República y esto habremos de realizarlo ya sea por cada 100,000 habitantes o con ciudades que tengan aproximadamente el mismo número de habitantes y el mismo número de parque vehicular. En este caso, hablando de accidentes. Y recordar que en esta parte se presenta un resumen, sí, pero sin conclusiones. El resumen únicamente nos va a arrojar los datos que nosotros obtuvimos. Vamos a la parte del muestreo. El muestreo es una pequeña cantidad, es un subconjunto que vamos nosotros a obtener de la población meta. Recordemos que hemos estado hablando en las clases que siempre vamos a tener que elegir primero una población meta, es decir, a quién queremos dirigir el estudio.
Por ejemplo, se puede dirigir a mujeres casadas o en unión libre del municipio de Chihuahua y de ahí obtener una muestra. Siempre trabajaremos con la muestra porque trabajar con el total de la población meta, pues sería un trabajo demasiado extenso y a lo mejor demasiado costoso. Casi siempre es recomendable que nosotros nos fijemos una población meta que sea algo accesible, algo que sea en un momento dado viable, que se pueda realizar. 3 escuelas secundarias, una escuela primaria, un sector de la población, de la ciudad. Eso es elegir una población meta que podemos hacerlo de diferentes formas, por estado socioeconómico, por nivel académico, por profesión, y habrá que acotar siempre a la cantidad que nosotros podamos en un momento dado manejar en lo que sería la muestra. Así pues, lo primero es definir la población meta. De ahí seleccionaremos lo que es el marco muestral. El marco muestral es cómo vamos a seleccionar nosotros nuestra población, ya sea por un método probabilístico o no probabilístico. Igual, habrá que seleccionar qué unidades de muestreo vamos a nosotros a trabajar. Determinar el tamaño de la muestra, que algo que nosotros aprenderemos a hacer por medio de una fórmula muy sencilla, y luego las unidades de muestreo y ya empezar lo que es el trabajo de campo. El problema del muestreo siempre va a ser lo primero, la población meta, porque la población meta en ocasiones la seleccionamos de una manera que es algo inviable, demasiadas personas. Así pues, hay que tener también una correcta definición de lo que es la población que nosotros vamos a seleccionar, dependiendo del tema que estemos eligiendo. El marco de muestreo va a ser esos elementos que nosotros vamos a seleccionar, esas personas que vamos a seleccionar con las cuales vamos a realizar diferentes capturas de información. Así que la unidad de muestreo es solamente un elemento, un grupo que pertenece en este caso a la población meta. Para la selección de la muestra vamos a utilizar alguna de estas dos técnicas, probabilísticas y no probabilísticas. Dentro de las probabilísticas, ahorita veremos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y el muestreo estratificado. Dentro de las no probabilísticas veremos el muestreo propositivo, el muestreo por cotas y el muestreo por conveniencia. Vamos a las técnicas probabilísticas. Como su nombre lo indica, son basadas en la probabilidad, es decir, en estas no interviene el investigador eligiendo a la muestra. Siempre es un sistema en el que la muestra va a ser elegida aleatoriamente. Así tenemos la primera, que es el muestreo aleatorio simple, en donde de una manera muy sencilla, el ejemplo más sencillo que hay para explicar el muestreo aleatorio simple es colocar todos los nombres, por ejemplo, en una urna y seleccionar de una manera aleatoria. Pero aquí se corre el riesgo de que si su estudio va encaminado a un tema que implica conocer la opinión de mujeres, pues es muy probable que le puedan tocar un 80% de hombres y un 20% de mujeres y su trabajo estadístico va a estar erróneo. Por eso, en algunos sistemas, en algunos procedimientos, sí conviene el muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, cuando queremos únicamente conocer la opinión de un grupo de personas, sin importar su género o su edad. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que aquí se requiere una población pequeña, es muy fácil, los cálculos son rápidos porque se obtienen inmediatamente, se basa en la teoría estadística. Las desventajas, que tenemos que tener un conocimiento de la población, requerimos de un sistema para poder seleccionar aleatoriamente. Este ejemplo que les puse de la urna, pues sería algo muy complicado, por ejemplo, con 500 personas. Para elegir de ahí 50, pues sería algo complicado hacer 500 papelitos y luego insertarlos en una urna, sería algo complicado. Hay que tener un sistema, por ejemplo, informático para poder hacerlo.
Y pues requiere a veces de muestras que sean de mayor tamaño. Como es aleatorio, conviene la mayor cantidad de personas posibles en la muestra. Vamos con el sistemático. El sistemático es algo parecido al anterior, pero en este caso la computadora, por ejemplo, va a elegir, como se muestra aquí, cada 3 personas, el tercero, el sexto, el noveno, el doceavo, el quinceavo y así sucesivamente. ¿Cuáles son las ventajas? Este sí puede utilizar una población bastante grande, porque pues se van a enumerar todas. Se dispone, aquí se debe disponer y se dispone un listado exacto. Nos brinda confiabilidad, porque al hacerlo de manera eh, como lo estamos ilustrando, de una manera sistemática, pues nos da una seguridad, una confiabilidad. Las desventajas. Puede ser que algunas de las personas seleccionadas tengan rasgos, como dice aquí, ocultos, es decir, rasgos que se asemejan a otras y a lo mejor la muestra nos puede salir eh, desviada hacia un lado. Y si la periodicidad del rasgo coincide con otra, pues puede ser que ya no sea tan aleatoriamente. Esta es una de las desventajas. Aún así, es bueno mencionar que, por ejemplo, el muestreo sistemático es uno que utiliza el INE para elegir a las personas que van a fungir como funcionarios de casilla. Luego vamos al muestreo estratificado. En este vamos a dividir a nuestra población en diferentes estratos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de toda la universidad, claustro universitario, voy a dividir en estratos, lo que sería el, el área de los directivos, dígase el director general, el licenciado Leonardo Aviña, el rector, la señora Aviña, que es la administradora, la coordinadora académica, y luego en el siguiente estrato estarían los coordinadores de las carreras, en el siguiente estrato estarían los maestros y en el siguiente estrato estarían los estudiantes y de ahí yo tomaría una muestra de cada grupo. Otra forma que se utiliza mucho en el estratificado es dividir a la población en estrato socioeconómico, clase baja, clase media, clase alta, y de ahí se toma una muestra para poder hacer el estudio. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que se conoce a la población, podemos clasificar, como estamos subdividiendo por grupos, podemos clasificarlos. Y aquí se busca más que nada conocer la información de los subgrupos, las desventajas. Puede ser que algunos de los elementos de un estrato se parezcan a otro, de un subgrupo a otro. Se requiere, por tanto, mayor atención y, por lógica, mayor tiempo. Y a veces se complica debido a que hay que considerar a cada uno de los elementos de cada subgrupo y pues puede ser costosa. Vamos ahora con las técnicas no probabilísticas. En estas se está eligiendo con la participación del investigador al proponer cómo quiere la muestra. Por eso se dice que el muestreo no es aleatoriamente, se dice que es algo hasta cierto punto arbitrario, es decir, el investigador va a interponer las características que quiere de la muestra. Vamos con la primera, que es el muestreo propositivo. En este es el que probablemente más se utiliza porque aquí se dice exactamente cómo se quiere la muestra. Por ejemplo, si alguien pretende hacer el estudio de un producto en el mercado, se dice, vamos a elegir personas que hagan las compras, como se ve en las imágenes, que cocinen y que sean de 25 a 40 años. De esta manera, en este modelo o muestreo propositivo, se está brindando exactamente lo que se pretende. Para poder clasificar ese producto, si es aceptable o no es aceptable, si gustó o no gustó. Luego tenemos el muestreo por cuotas. Aquí, por ejemplo, al dividir a una población y tener
tener 40% de hombres y 60% de mujeres, se dice voy a escoger el 10% de cada grupo. De esta manera podríamos dividir, por ejemplo, por carreras universitarias, como se muestra aquí en esta imagen. Por ejemplo, dividir a los alumnos de psicología, a los de criminología, a los de derecho, psicopedagogía, y de cada grupo, independientemente de la cantidad que sea cada grupo, de cada grupo escoger un 5% o un 10%. El muestreo por conveniencia es aquel en el que nosotros aprovechamos una coyuntura, es decir, aprovechamos que tenemos a nuestro alcance un grupo de personas para poder hacer algún estudio. Por ejemplo, en el caso personal, yo puedo hacer un estudio con mis alumnos cuesta y estoy realizando un muestreo por conveniencia. O por ejemplo, en las colonias, cuando se tiene un presidente de la colonia y ese presidente nombra jefes de manzana y a cada jefe de manzana les pide que hagan una encuesta sobre algo que se pretende hacer en la colonia, eso es un muestreo por conveniencia. Vamos ahora a ver lo que son los métodos para la recolección de muestras y veremos estos que están en color azul, documental, que se divide en documental interna y externa, monitoreo en redes sociales, observación, focus group, la medición, experimentación, pruebas físicas, la entrevista, que es donde probablemente nos tome un poco más de tiempo porque está la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada que se divide a su vez en entrevista a profundidad, entrevista enfocada y entrevista focalizada. Bien, vamos a esta parte relativa a la captación de la información, es decir, a los métodos para la recolección de las muestras. Para ello les compartiré pantalla y de esta manera podamos dar inicio. Como ya les había presentado y mostrado, vamos a hacer un análisis de cada una de estas de manera sencilla. Primeramente la documental en su parte interna y en su parte externa. Bien, la obtención de datos documentales es algo muy utilizado porque tenemos que consultar fuentes. Siempre vamos a requerir estudios estadísticos ya realizados y para ello los podemos obtener de dos formas. De manera interna, que es donde se registran los hechos, es donde se genera la información. Por ejemplo, si estamos hablando de mujeres que han sido violentadas, pues iremos a las fiscalías, a lo mejor a CEMEFO, si han sido algunas de ellas asesinadas. También podríamos ir a penitenciarías para obtener información de cuántas personas están internadas por el delito de feminicidio, por ejemplo, o a los registros de la policía. Si hablamos de maltrato infantil, pues sería prácticamente lo mismo. También acudiríamos o podríamos acudir a hospitales. Es decir, la información documental interna es aquella que obtenemos de cualquier organismo gubernamental o de aquel organismo que se dedica a llevar un registro puntual porque atienden a las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia o algún tipo de padecimiento. Por su parte, la información documental externa es aquella que se obtiene desde organismos que no son parte de gobierno y que de alguna manera, de todas maneras, llevan una estadística puntual. Hay diferentes ONGs, organismos no gubernamentales, que se dedican a llevar estadísticas. Igual lo que son derechos humanos, la prensa, los colegios, la sociedad civil, etcétera. Aquí hay un ejemplo, en este caso, de una información que yo les quiero compartir. En este caso, dice, organizaciones civiles denuncian subregistro en las cifras de muertes por accidentes viales en México. Es decir, hay organizaciones civiles que llevan a cabo un conteo de las personas que han fallecido en accidentes de tránsito y que aquí nos mencionan en una nota periodística que hay un subregistro que no se ha llevado a cabo por parte de las autoridades. Esta es la principal razón por la que en estos casos pues se requiere que consultemos la información desde documentales externa también, porque en ocasiones
por cuestiones de negligencia, por cuestiones de dolo o por cuestiones de conveniencia, algunas instituciones gubernamentales optan por no darnos la información completa. Bien, este es el primero de los tipos de recolección de información. Ya vimos la documental interna externa, vamos al monitoreo en redes sociales. Sin necesidad de invadir la integridad de las personas, su, eh, su integridad pues legal al momento en que estamos consultando las redes sociales, únicamente lo haremos en lo que la persona publica, en lo que la persona muestra en sus redes sociales, y es una manera de conocer un poco más acerca de las personas que en algunas ocasiones publican bastante de su vida. Esto ha sido últimamente, en los últimos años, muy utilizado por muchas personas, ya sea en plataformas como Facebook, Instagram, X y otras, pues ahí las personas muestran a lo mejor una diferente faceta que no conocemos y que podríamos nosotros conocer desde este punto de vista. Bien, eso es monitoreo en redes sociales. Vamos a lo que es la observación. La observación requiere de nuestra participación, pero a veces puede requerir de otros elementos más además de nosotros mismos. Esto va a motivar que podamos observar a las personas en sus actividades rutinarias, es decir, sin necesidad de que ellos nos platiquen eh, un relato de qué es lo que hacen durante el día o cómo se comportan en determinadas situaciones, nosotros los vamos a tratar de observar. Puede ser a niños, puede ser a jóvenes, por ejemplo, para detectar actividades abusivas en una escuela o esto que se le llama bullying, pues lo tendríamos que ver a distancia, porque si estamos ahí cerca de ellos y notan nuestra presencia, pues van a comportarse de otra manera, estas personas que acostumbran a abusar de sus compañeros. ¿Cómo se puede hacer la observación? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Por medio de las cámaras que hay en las escuelas, a través de la cámara de Gesell o vidrios espejos, a distancia o desde un grupo focal, podemos conformar un grupo focal y desde ahí observar el comportamiento de las personas. Vamos entonces a pasar precisamente a lo que es el focus group o grupo focal. Este focus group es precisamente la reunión de un grupo de personas en las que se les va a convocar a hablar de un determinado tema. Para ello, siempre tendrá que ser un moderador experto, un moderador que pueda lograr que las personas den sus opiniones de una manera honesta, que se abran. Y vamos a poder obtener de cada uno de los integrantes diferentes perspectivas. Obviamente el moderador debe ser experto también porque debe estar llevando un registro de lo que está observando, de lo que está, en este caso, anotando, de lo que se está presentando y cómo se distingue cada una de las características de las personas que integran el grupo focal. El grupo focal es una parte, pudiéramos decir, de lo que es la observación, aunque se combina con la entrevista, pero lleva más de observación porque se invita a que las personas lleven a cabo su descripción, su narración y el moderador va a estar ahí anotando. Bien, vamos ahora a la parte que se denomina medición. La medición pues se lleva a cabo de muchas maneras. Como yo les he estado platicando en las clases, en lo que es el ámbito de mi carrera, pues es fácil la medición porque yo me baso en instrumentos físicos para llevar a cabo mi trabajo. Por ejemplo, y ustedes saben que yo soy ingeniero en tráfico, yo voy a determinar si una calle es peligrosa o no para transitar, ya sea como peatón o conductor de algún vehículo o de bicicletas o motocicletas. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, como lo que está aquí, se colocan unas mangueras que atraviesan el ancho de la calle y esas mangueras están conectadas a unos sensores que nos van a estar registrando cuántos vehículos pasan, qué tipo de vehículos son, si son autos, pick-up, motocicletas, camiones, la velocidad a la que pasan. Pero en el caso de ustedes, en el caso de la psicología, en el caso de cualquier ciencia social, psicología criminológica, cualquier ciencia social, pues tiene
el problema de que no puede utilizar demasiados instrumentos, salvo, por ejemplo, los medidores de tiempo, cuando se hacen exámenes psicométricos, exámenes psicológicos, ahí es cuando van a utilizar la medición, a lo mismo que la medición se utiliza pues en los cuestionarios para poder determinar cuántas preguntas respondió una persona y cuántas dejó de responder, no nada más por falta de tiempo, simplemente porque algunas no las comprendió o le molestaron. Así pues, existen diferentes tipos de medición. Obvio que si, por ejemplo, una persona se dedica a la psicología y va a hacer un estudio en alguna escuela primaria para determinar el nivel de aprovechamiento de los estudiantes y poder determinar, por ejemplo, en el caso de la psicología, algún padecimiento. Bien, pues va a empezar por aprovechar lo que hayan hecho algunos otros estudiosos, algunos otros especialistas, como el determinar el peso de los estudiantes, la altura, para de esta manera, con esas mediciones, poder estimar en principio si existe, por ejemplo, algún problema en lo que sería la desnutrición y ya poder asociar a lo mejor una falta de aprovechamiento a otros factores que no sean meramente psicológicos, que no sea algún padecimiento, sino simplemente una cuestión fisiológica, como lo sería pues la falta de nutrientes, ¿verdad? Bien, eso es lo relativo a la medición. Vamos ahora a lo que es la experimentación. La experimentación, pues vamos a utilizar principalmente algunos ejercicios, algunas prácticas para ver la respuesta de la persona, tanto el tiempo que tarda, así como la reacción que toma ante determinadas preguntas. En la experimentación se utilizan en algunas ocasiones hacer preguntas que toman por sorpresa al entrevistado y no solo se anota su respuesta, sino el tiempo de respuesta y sus reacciones ante el tema que se le planteó. Entonces, hay muchas formas de utilizar la experimentación. Todo queda siempre en manos del investigador para determinar cómo es que va a utilizar esta, esta herramienta de la experimentación. Porque, pues sabemos, ¿verdad?, que en ocasiones puede haber algún experimento que pues pueda causar alguna molestia en las personas. Entonces, habrá que hacer algo que no vaya a alterar el orden natural, ¿verdad? Se trata de conocer eh, cuál es la reacción de una persona, pero tampoco vamos a someterla a una presión excesiva, a algún sobresalto demasiado excesivo, porque no sabemos si estamos tratando a lo mejor con una persona que es diabética o que tiene algún problema del corazón y le vayamos a causar una reacción adversa. Entonces, en la experimentación sí se pueden realizar algunas pruebas, pero siempre controladas, sin necesidad de vulnerar a la persona o llegar a lastimarla. Ok, vamos a lo que sería pruebas físicas. Las pruebas físicas se conocen como físicas e intelectuales. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones a las personas se les realizan pruebas de aptitud física, pero también están las de aptitud mental. Aquí importan mucho los estándares que ya existen en relación a las respuestas que deben de ser, es decir, a las respuestas correctas. Y de ahí se va a determinar una aptitud, una habilidad o un conocimiento. Igualmente, lo que es la salud física, hablando del pensamiento, hablando de el estado de salud cognitiva de la persona, la salud mental. Entonces, las pruebas intelectuales, pues forman parte integral de lo que es la batería de pruebas que en el caso de los psicólogos, criminólogos y criminólogos van a tener que utilizar en alguna ocasión. Bien, ya vimos estas, hasta pruebas físicas, vamos a una pues de las que es más extensa, que es la entrevista. La entrevista se divide en entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. A su vez, la no estructurada la vamos a subdividir en a profundidad, enfocada y focalizada. Vamos pues a la entrevista
La entrevista se conoce como la conversación entre dos o más personas. Se recomienda que en las entrevistas no sean más de 5 o 7 personas, pueden llegar a ser hasta 10, pero ya se empieza a complicar lo que es la captura de la información. Aquí va desde una interrogación que se va a hacer bajo un estándar, es decir, bajo un cuestionario. Hay que realizar un cuestionario para poder llevar a cabo la entrevista. No puede ser algo que esté completamente libre. ¿Por qué? Porque el entrevistador va a perder la guía, va a perder el hilo. Entonces sí tiene que tener un cuestionario ya estructurado. Eh, y pues puede ser desde un cuestionario bien estructurado en el cual lo va a seguir al pie de la letra hasta convertirse en una conversación libre. Hay tipos de entrevistas que se conocen como entrevistas psicológicas, que es la entrevista inicial, cuando lo entrevistan por primera vez a su paciente. Cuando existe la entrevista complementaria es cuando se van a recabar más datos y se profundiza un poco más en la información. Está la entrevista de evolución, cuando ya se le dan algunas respuestas a la persona, y la de alta, cuando a la persona ya propiamente ya fue la última ocasión en que se le vio. Pero vámonos a las funciones de la entrevista. La primera función es obtener información. Es una de las más importantes porque a través de lo que estemos platicando con esa persona, vamos a estar registrando información. Se le debe de dar a conocer a la persona que en esa entrevista se puede estar grabando, se puede estar videofilmando o se pueden estar tomando notas. Y se le debe informar que es con la intención de obtener información. En la entrevista tenemos que es más fácil recolectar la información porque al lograr que la persona empiece a narrar diversos aspectos, se empieza a conocer una perspectiva diferente de la persona, se empiezan a conocer aspectos de la conducta de esta persona. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es una condición oral y verbal, es decir, nosotros vamos a narrarle a la persona desde un principio qué es lo que pretendemos y vamos a tratar de que se abra, de que nos empiece a dar información. La información que aquí se obtiene es muy superior a los otros métodos. ¿Por qué? Porque no solo es lo que está escrito en un cuestionario, sino que es más allá de esto. Se van a captar los gestos, el tono de voz, el énfasis que la persona pone en determinadas respuestas y eso va a ser importante. Puede ser una herramienta muy flexible si se utiliza la entrevista no estructurada, porque se puede uno desviar del tema. Aquí la ventaja también es que se aclaran dudas y se puede ir orientando la investigación según cómo se vaya observando, de acuerdo a las respuestas. En conclusión, es oral y verbal, la información obtenida es superior, se captan gestos, énfasis de la persona que responde, puede ser flexible y ayuda también porque le aclara dudas al entrevistado y esto permite que la respuesta sea más extensa. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que la persona que realice la entrevista debe de tener una expresión oral suficiente para ser entendido, debe de saber explicarse. Otro problema es darle el mismo nivel de peso a todas las respuestas, porque en algunas ocasiones algunos temas van a ser en los que el entrevistado ponga más énfasis y a lo mejor no tienen tanta importancia dentro del estudio estadístico. Otra desventaja es que en ocasiones es posible que la persona entrevistada mienta, es decir, deforme la información o la exagere. Hay muchas personas que tienen esa costumbre, especialmente cuando saben que la entrevista es con la finalidad de obtener información y se cierran o empiezan a mentir o empiezan a deformar la información. Otra desventaja, algunas personas se inhiben cuando un entrevistador los está interrogando, especialmente si se trata de temas sensibles o temas tabúes. Entonces, esto hace que el entrevistado se cierre y no brinde mayor información. Entonces, como resumen, una de las ventajas es el límite que tenga el entrevistador, el límite oral, el límite para poder expresarse. Darle un mismo nivel a las respuestas es otra desventaja. Las mentiras o las exageraciones o a veces
el quitarle peso a un relato, a algo que fue muy grave y tratar de minimizarlo también es otra especie de mentira. Luego, aquellos que se inhiben ante el entrevistador y pues algunos temas sensibles que algunas personas simple y sencillamente no están dispuestos a tratarlos. Hay normas que se utilizan para la entrevista. Primero hay que abordar gradualmente a la persona para tratar de lograr confianza, tratar de lograr cordialidad. Hay que buscar que la persona entrevistada se sienta seguro y se sienta cómodo para poder expresar cualquier tipo de información. Siempre habrá que dejarlo terminar, no interrumpirlo, aunque el tema ya no esté brindando información, hay que dejarlo terminar porque esto puede romper la confianza. Luego, las preguntas deben de ser completamente comprensibles, que no sea motivo de que la persona no entendió una pregunta y nos responde erróneamente. Y hay que actuar con mucha espontaneidad, hay que actuar con franqueza ante el entrevistado. Entonces, en conclusión de las normas, hay que abordar gradualmente, hay que brindarle seguridad al entrevistado, hay que dejarlo terminar, ser muy claro, ser espontáneo y ser franco. Bien, vamos a los tipos de entrevista que en este caso vamos a analizar. Para ello les compartiré pantalla y podamos observar esto. Bien, había yo mencionado que existe la entrevista estructurada, la entrevista no estructurada, que se divide en a profundidad, enfocada y focalizada. Vamos a la entrevista estructurada. En la entrevista estructurada se le conoce como rígidamente estandarizada. En ella se elabora un cuestionario y hay poca libertad para poder salirse del tema. Es casi como un cuestionario que se le realiza a una persona, con la diferencia que la entrevista pues conlleva muchas más preguntas. ¿Cuáles son las ventajas? La información se procesa muy fácil porque son las preguntas estandarizadas y por lo tanto el análisis se puede hacer comparativo. Aquí el entrevistador no requiere de una gran habilidad en lo que es la técnica de la entrevista y pues hay una uniformidad en la información que se obtiene. Es decir, la entrevista no es más que un cuestionario, pero más extenso, porque se hace igualmente que el cuestionario, pero se hace igualmente ante la persona. Vamos ahora a la entrevista no estructurada. Esta, al no ser estructurada, es flexible y abierta. Sí se debe elaborar un cuestionario y sí se debe de seguir hasta cierto punto la guía de este cuestionario. Aquí debe uno de considerar la base del problema, los objetivos y las variables que pueden haber, es decir, las respuestas que pueden haber y hacia dónde se puede inclinar una entrevista. Por ejemplo, si están tratando con una persona en relación o con relación a temas de ansiedad, depresión o que la persona se siente incómoda, no saben ustedes si en su casa, en su trabajo, en el traslado, bueno, en el momento en que ustedes hacen la pregunta, ¿en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Y que por ahí la pregunta se desvía hacia cómo se siente en su trabajo y que la persona llegue a mencionar, pues muy incómodo, muy presionado, eh, no me siento a gusto, ya quiero renunciar. Entonces la entrevista, esa es una variable, la entrevista se va a ir por ese lado. ¿Por qué? Porque ahí se va a determinar que la persona tiene problemas en su trabajo, por ejemplo. Entonces, aquí las preguntas se tienen que tener ya elaboradas para ir viendo el camino que va a tomar, en este caso, la entrevista. ¿Cuáles son las ventajas? Como es no estructurada, se adapta a cualquier tipo de persona y a cualquier tipo de situación que se esté abordando. Se puede profundizar en los temas que más interesan y orientan las hipótesis que tenga el investigador. Las desventajas, pues como se va a ampliar, pues obviamente se amplía el tiempo. Puede ser que sea más costosa porque se va a utilizar más tiempo de cada investigador que ayude en las entrevistas. A la hora de tabular la información se puede complicar un poco si no se
logra estandarizar todas las respuestas, hay que estandarizarlas. Y se requiere mucha habilidad para que esa información obtenerla y al mismo tiempo poderla clasificar. Aquí existen tres tipos que vamos a analizar a continuación. Tenemos la entrevista a profundidad, la enfocada y la focalizada. Vamos con la entrevista a profundidad. En esta se va a profundizar, como su nombre lo indica, en un tema. Se va a hablar mucho de la interacción personal, se va a tratar de una manera muy personalizada el tema, es decir, la persona va a abrirse lo más que se pueda, pero para ello pues se requiere una empatía, es decir, se requiere lograr una interacción, una conexión con esa persona para que la persona pueda arrojar la información que se requiere. Entonces es muy importante aquí que si se va a realizar una entrevista a profundidad, pues se tenga el tiempo, la disposición, la apertura, el relajamiento del entrevistador para poder insistir de alguna manera que no moleste al entrevistado, insistir en profundizar. Bien, vamos con la entrevista enfocada. En esta, igual que la anterior, se hace algo a profundidad, pero se va a profundizar en una situación en específico, en alguna experiencia que haya tenido la persona en lo particular. Aquí se conoce de alguna manera parte de esa información y se está profundizando, pero en un tema en especial. Aquí no es algo abierto en donde se va a hablar de cualquier tema para de ahí obtener información. Aquí se va a enfocar, como su nombre lo indica, a enfocar sobre un tema o una situación concreta. Y tenemos la entrevista focalizada. Esta, por lo general, se hace con grupos de personas para tratar de obtener información distinta de un mismo tema. Es decir, aquí es más fácil obtener información y luego tratar de reunirla para en un momento dado conocer distintos aspectos, distintas perspectivas de una misma situación o de un mismo tema. Hay que evitar que en este tipo de entrevista la misma sea monopolizada por alguna persona. Hay personas que tienen la costumbre de acaparar la atención, de querer hablar nada más ellos. También hay que evitar estos periodos de silencio en el que todo el mundo se queda callado. A veces el entrevistador puede iniciar diciendo quién inicia con un relato de lo que sucedió y todos se quedan callados. Hay que buscar preguntas claves que puedan hacer que alguien inicie con la plática y luego ya los demás van a continuar. Pero hay que evitar estos, como dice aquí, estos estanques de silencio estéril. Y hay que tratar de evitar que alguna persona se centre sobre algún tema y luego ya la narración de la situación que están manejando se centre sobre ese otro tema. Hay que evitar esto. A veces pasa que una persona trae, por ejemplo, si es un grupo de personas que trabajan en un mismo lugar y una persona trae por ahí alguna inconformidad y ahí ve el momento de sacar a flote sus quejas, sus frustraciones, que porque el tiempo, que la hora de llegada, que la hora de salida, que el tiempo extra, que el pago, y veremos cómo de pronto toda la plática empieza a girar en torno a eso. Los demás, por ejemplo, ven que sí, que el pago no está bien, que el tiempo extra o que algo que está reclamando alguien y todos se vuelcan sobre ese tema. Hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones antes de que crezca el tema y a la hora de la hora ya no estemos con lo que nos interesaba. Se recomiendan de 6, 7, 8 personas, a veces hasta 10, pero ya más es algo que afecta, en este caso, el resultado. Hay criterios para determinar si una entrevista enfocada es efectiva o si se consiguió su objetivo. Primero,
tenemos el espectro. Todo humano cubre un espectro de elementos, es decir, todos nosotros tenemos un espectro de elementos, estímulos, respuestas, y en un momento dado, esa serie de características que tenemos deben de ser despertadas, deben de ser alentadas por el entrevistador. Luego, otro de los objetivos es la profundidad. Hasta qué tanto hemos podido profundizar en los temas que hemos tratado. Y la precisión. ¿Qué tan certera es la información que estamos recabando? Estos criterios se utilizan para poder saber si realmente obtuvimos la información que necesitamos. Igual, el contexto personal. Esto significa que cada persona va a tener un diferente contexto en su vida y nos va a narrar las experiencias de una manera diferente. La colaboración entrevistado y entrevistador es muy importante si se logró esta colaboración. Y pues la no dirección, es decir, si existió no dirección, es decir, si únicamente fue del entrevistador hacia el entrevistado y éste respondió con monosílabos, o si hubo una colaboración en ambos sentidos, a veces el entrevistador va a tener que brindar información también de su propia vida para que la persona pueda en un momento dado abrirse. Bien, pues esas son las tipos de entrevistas. Vamos a lo que es la encuesta o cuestionario. Estos pueden ser abiertos o cerrados. Pueden ser directamente a la persona, puede ser por correo, por teléfono, por internet. Puede ser a una sola persona o a un grupo. Y muchas ocasiones son utilizados para conocer no nada más la opinión, sino la información de las personas. Así vamos a ver que la encuesta y el cuestionario se diferencian porque la encuesta es un estudio que se utiliza para recabar información de un grupo de personas y el cuestionario se utilizan para recoger información, pero de una persona por una persona, como les había yo comentado. El cuestionario es sobre una persona y la encuesta es sobre un grupo de personas. Con las personas en la encuesta no existe mucha interacción o no existe interacción, únicamente se les brinda el cuestionario para que lo respondan y lo envíen o lo entreguen y el cuestionario es de manera personal. Aquí vemos algunas características de encuesta y cuestionario. La encuesta nos da datos exactos. En cambio, el cuestionario se puede dividir en temas, se puede subdividir de acuerdo a cómo lo vayamos construyendo. El tema personal, el tema laboral, el tema familiar, el tema, no sé, profesional, se puede dividir. La encuesta es más barata porque se elabora, por ejemplo, ahora con los medios informáticos a través de eh, Google, cuestionarios de Google. En cambio, el cuestionario pues es un poquito más particular, hay que crearlo y hay que irlo desarrollando. Hay alternativas para cuestionarios inteligentes. Ahora con la IA, con la inteligencia artificial, ya se pueden crear los cuestionarios de una manera más fácil. El cuestionario se puede hacer oral, escrito o por internet, inclusive hasta por videoconferencia. La encuesta se utiliza abierta, cerrada o mixta, es decir, con respuestas abiertas, cerradas o mixtas, pero por lo general son respuestas cerradas para poder hacer el análisis más fácil. En cambio, el cuestionario se utilizan descripciones y análisis de lo que se está describiendo. La encuesta nos permite analizar los datos en función de ciertas variables, es decir, las respuestas que nosotros hayamos calificado. En cambio, en el cuestionario los datos no necesariamente van a ser analizados, hay información que se va a descartar. Como ejemplos de la encuesta está medir el grado de satisfacción de un servicio, algo muy sencillo, medir las tendencias en una forma de pensar. En cambio, el cuestionario nos ayuda a conocer el estado de salud de una persona antes de ingresar a una consulta o a lo largo de su vida, conocer su forma de vida, sus gustos. ¿Qué se recomienda dentro de la creación de encuestas o cuestionarios? Incluir preguntas únicamente las necesarias,
Evitar las preguntas que hacen que la persona se ponga a hacer cálculos. Por ejemplo, preguntarle, ¿hace cuántos años que estuvo en la primaria? O no sé, preguntas que lo pongan a pensar. Evitar palabras que provoquen una interpretación diferente. Hay palabras que pueden hacer que la persona entienda mal la pregunta. Hay que redactarlas, por tanto, en forma clara y directa. Muy importante, la pregunta nunca debe sugerir respuestas, no debe ser sesgada. A veces hacemos una pregunta esperando una respuesta y la hacemos casi esperando la respuesta. Yo les pongo como ejemplo la pregunta: ¿está usted de acuerdo en que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? Yo casi creo que cualquier persona me va a responder que sí, pero implícitamente les estoy diciendo que si están de acuerdo con el aborto, independientemente de si está o no de acuerdo. Ahorita no estamos discutiendo eso, es nada más como se plantea una pregunta sugiriendo una respuesta. ¿Quién puede decir que no es justo que las mujeres decidan sobre su cuerpo? Ahí la persona queda en una disyuntiva. Cualquier persona inteligente inmediatamente va a relacionar y va a decir: ah, caray, pues aquí automáticamente estoy diciendo que sí al aborto, en pocas palabras. ¿Cómo digo que sí? ¿Cómo respondo que sí estoy de acuerdo que decidan sobre su cuerpo, pero no sobre el aborto? O sea, ahí la persona va a tener una disyuntiva. ¿Por qué? Porque yo le estoy sugiriendo la respuesta. Luego, siempre se va a empezar con preguntas sencillas y poco a poco se va a ir profundizando. Y la redacción de las preguntas depende del tipo de información que pretendemos recolectar. ¿Cuáles son las ventajas de las encuestas o cuestionarios? Pues nos van a dar opiniones, posturas, conductas, características de las personas, también cuál es su deseo, qué piensa de algún evento, de algún suceso, de alguna política, de alguna situación. Hay que entender que la conducta es lo que hacen las personas. Eso es lo que en realidad hacen y a veces hay que dirigir la encuesta en ese sentido. Se pueden cuantificar luego de que terminamos el cuestionario. Inclusive ahora con los medios informáticos ya no lo responde de manera automática y nos permite sondear una gran cantidad de personas. ¿Cuáles son los consejos útiles? Hay que seleccionar el tema. Por ejemplo, ahora que yo les pido un trabajo, yo les digo: su cuestionario lo puede usted dirigir de dos maneras. Una, para ver qué tanto saben las personas del tema que usted eligió. Y dos, para ver si la persona presenta algunas características del tema que usted eligió. Ahí hay que seleccionar desde un principio el tema. Luego hay que determinar el orden, cómo van a estar las preguntas, el lenguaje que se va a utilizar. Recuerde que es muy importante a quién se dirige el cuestionario. No es lo mismo un profesionista que eh, a una persona de preparatoria o de secundaria o a un niño. Igual, hay que hacer un conteo de tiempo para ver cuánto va a durar la persona en responder ese cuestionario. Hay que hacer pruebas. Y luego hay que ver si algunas preguntas tienen influencia sobre otras. Igual importará los encabezados y datos del entrevistado y el material que se va a utilizar. Para la redacción es importante utilizar un lenguaje entendible, las preguntas lo más cortas que se puedan y que sean neutras. Tener mucho cuidado con los temas tabús, los temas difíciles. Igual, tratar de no utilizar preguntas o palabras que tengan una connotación de racismo, de discriminación, de machismo. Hay que tratar de buscar las palabras más adecuadas, que sean neutras. El tono debe ser amable en las preguntas. Aquí no hay ninguna pregunta que no se pueda hacer. Todas pueden hacerse siempre y cuando sean elaboradas de una manera neutra. Se pueden introducir preguntas de control. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, si le pregunta la edad a la persona, una pregunta control es: ¿cuál es su fecha de nacimiento? De esta manera no hay manera de que pueda mentir, ¿verdad? Y luego, siempre las preguntas sencillas al principio. Las preguntas deben de llevar un orden de más fácil a más difícil y pues las más personales, las que más profundizan al final.
Ahí tenemos 3 ejemplos, las preguntas de control, que sería la fecha de nacimiento. Hay preguntas filtro, por ejemplo, si trabaja o no trabaja, y en esa pregunta ya nos podemos nosotros ir abriendo a otro tipo de preguntas. Y se pueden hacer preguntas también con tarjetas. Vamos a clasificarlas según el contenido. Un cuestionario puede ser basado en hechos, puede ser basado en acciones o comportamientos de la persona o en las intenciones que tiene una persona. ¿Cuál es su intención con relación a una determinada situación, a la religión, a política, a algún tema actual? También están las preguntas de opinión y las de preguntas tipo test. Las de opinión, como su nombre lo indica, ¿qué piensa sobre algún acontecimiento que acaba de suceder? ¿Qué piensa que, por ejemplo, está usted de acuerdo o está usted en desacuerdo? ¿Le agrada o no le agrada? ¿Qué nivel de agrado le proporciona saber que en Coahuila, de acuerdo a lo que mencionó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace ya 1 año, 2 años, en Coahuila se despenalizó el aborto? ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo? Del 0 al 5. 0 en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. Por ejemplo, ahí conocemos la opinión de las personas. Y también de temas más universales como el racismo, autoritarismo, autoestima. Tenemos pues también lo que se conoce como prueba del cuestionario. Es importante hacer una prueba para ver si nuestro cuestionario está bien elaborado, para ver si está bien la redacción de las preguntas, el orden, el tiempo que se va a tardar en contestar la persona, el tipo de preguntas y su pertenencia. Si hay preguntas que no la respondieron, preguntar con la persona por qué no la respondió. A lo mejor fue una pregunta impertinente, una pregunta mal hecha. Y el estudio de los efectos. Habrá que codificar las respuestas. A esto se le llama, en este caso, operativización. Y habrá que ponerle a las respuestas un valor, una letra. Por lo general es un valor y es un valor numérico, que es el que vamos a utilizar. También hay que ver que hay cuestionarios que no son contestados o no son respondidas algunas de las preguntas. Bueno, se estima que de un 5 a un 10% es aceptable. Cuando hacemos una encuesta en donde tenemos más de ese valor, entonces hay que replantear la forma de aplicar el cuestionario o la encuesta, porque ya con más de 10% nuestra confiabilidad desciende a un porcentaje que no es aceptable. Bien, esto fue la encuesta y cuestionario. Finalmente está lo que se llaman muestras biológicas, que en ocasiones no es que las vaya el investigador en estadística las vaya a tomar, pero le pueden servir. ¿Por qué? Porque puede ser información que le ayude a comprender mejor un problema. Las muestras biológicas como toma de sangre o lo que ustedes gusten con relación a cualquier tipo de examen con muestras biológicas, bueno, pues eso es algo que se puede utilizar, mas no necesariamente se tiene que hacer. Es algo en lo que se puede apoyar el investigador. Y pues tenemos la información no invasiva. Toda esta información que sí se puede captar por medios muy sencillos, presión, pulso, reacciones de comportamiento. No se necesitan de alguna manera hacer estudios demasiado complicados. Bien, pues hasta aquí vamos a llegar. Esto fue lo que es la explicación de los métodos para la recolección de muestras y espero que la información haya quedado lo más clara posible, con la idea de que en el momento en que ustedes deseen alguna retroalimentación o tengan alguna duda, me pueden contactar y con gusto llevamos a cabo una videoconferencia para apoyarle con la asesoría. Pues muchas gracias y que pasen una buena tarde. Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday.